Se nos pide encontrar el valor exacto de la expresión en términos de x, supongamos que x es mayor que 0. Nos dieron coseno de 2 veces tangente inversa de 3x tangente inversa de 3x es igual a un ángulo θ que tiene una función tangente igual a la entrada, en la función tangente inversa. Y el ángulo θ debe estar en el intervalo abierto de 90 grados negativos, los 90 grados positivos. Por lo tanto, en nuestro caso, inversa tangente de 3x es igual a algún ángulo θ. Donde el funcionamiento tangente es igual a 3x, vamos a escribir 3x en la forma de fracción o una relación con el denominador de 1. Por lo tanto, el valor de la función tangente de θ es igual a 3x dividido por 1. Lo que significa que puedes hacer la expresión original como coseno de, no te olvides sobre el coeficiente de 2, que nos da coseno de 2θ. Y después del siguiente paso, vamos a bosquejar el ángulo θ en el plano de coordenadas. Y, a continuación, dibuje el triángulo de referencia. Y porque se nos da que x es mayor que 0, sabemos que el ángulo θ debe estar en el primer cuadrante. Por lo tanto, digamos que este es el ángulo θ. Y ahora vamos a bosquejar el triángulo de referencia. Sabemos que θ tangente es igual a la relación entre el lado opuesto y el lado adyacente, lo que significa que para nuestro triángulo de referencia, podemos etiquetar el lado opuesto 3x y el lado adyacente 1. Por lo tanto, tenemos 3x en el lado opuesto y 1 para el lado adyacente. Y ahora vamos a determinar el hipotenusa, vamos a etiquetarlo c. Podemos determinar el c usando su teorema de Pitágoras. Que c cuadrado es igual a al cuadrado más b al cuadrado. Donde c es la hipotenusa y b son las longitudes de las piernas. Que nos da c cuadrado es igual a, digamos a igual que nos da el cuadrado de 1, además vamos a dejar que b sea igual a 3x, dándonos el cuadrado de 3x. Simplificando, tenemos c cuadrado es igual a 1, más el cuadrado de 3x es 9x al cuadrado. Y ahora sabemos que el hipotenusa siempre es positiva. Por lo tanto, ahora tomaremos el principio raíz cuadrada de ambos lados de la ecuación. Que nos da c es igual a la raíz cuadrada del cantidad 1 más 9x al cuadrado. Vamos a etiquetar la hipotenusa. Y ahora para evaluar la expresión coseno 2θ. Para hacer esto, vamos a utilizar un doble identidad de ángulo para el coseno. Y observe cómo tenemos 3 para elegir. No importa cuál usemos. Vamos a seguir adelante y usar el primero. Y por lo tanto coseno 2θ es igual a coseno cuadrado θ menos la θ sin cuadrada. Y ahora podemos determinar el coseno, y los valores de la función sinusoidal de θ usando el triángulo de referencia. Coseno θ es igual a la del lado adyacente a la hipotenusa, lo que nos da 1. Dividido por la raíz cuadrada de la cantidad 1 más 9x al cuadrado, pero tenemos coseno cuadrado θ. Por lo tanto, cuadramos esto fracción menos sin θ es igual a la relación del lado opuesto a la hipotenusa, que nos da 3x dividido por la raíz cuadrada de la cantidad 1 más 9x al cuadrado. Y de nuevo, esto también está al cuadrado. Y ahora para cuadrar las fracciones, cuadramos el numerador y cuadramos el denominador. Por lo tanto, para la primera fracción, 1 al cuadrado es igual a 1. Cuando cuadramos el denominador, el cuadrado deshace una raíz cuadrada, el cuadrado de la plaza raíz de la cantidad, 1 más 9x al cuadrado es solo 1 más 9x al cuadrado. Entonces tenemos menos el cuadrado de 3x es igual a 9x cuadrado. Y de nuevo, cuadrando el denominador y deshace la raíz cuadrada que nos da, la cantidad 1 más 9x al cuadrado. Y ahora casi estamos allí. Observe cómo tenemos un denominador común y, por lo tanto, restamos manteniendo el denominador el mismo. Y luego restamos los numeradores. Por lo tanto, tenemos coseno 2θ es igual a, en el numerador tenemos 1 menos 9x al cuadrado. En el denominador que tenemos 1 más 9x al cuadrado. Observe cómo tenemos una diferencia de cuadrados en el numerador. Entonces, el numerador sí factor, pero dado que denominador es una suma de cuadrados, no tiene en cuenta. Y, por lo tanto, expresión no simplifica. Y hemos terminado. Y obtenemos el mismo resultado, usando cualquiera de los 3 identidades angulares para coseno. Espero que hayas encontrado esto útil.